Personajes insólitos de la historia. Manuel Belgrano, un patriota que cuidó la salud de su pueblo. Todos hemos oído sobre el ilustre general Manuel Belgrano, figura fundamental en la Guerra de Independencia argentina, actuando como líder intelectual, político y militar, pero quizás desconozcamos su preocupación por la salud pública. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Estudió latín y filosofía y continuó sus estudios en Europa. En España, Belgrano se formó en leyes y allí conoció las ideas de la Ilustración que tuvo lugar desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX e inspiró profundos cambios culturales y sociales. La Revolución Francesa y el racionalismo ilustrado fueron algunos de sus efectos más drásticos. Belgrano no recibió instrucción militar de carrera, pero en 1806 recibió el grado de capitán de las milicias urbanas de infantería de Buenos Aires y participó en la defensa de la ciudad ante la primera invasión inglesa en dicho año y un año después en la segunda invasión. Tras estas batallas, este abogado e intelectual comenzó a reunirse con otros jóvenes criollos en un ambiente que iba alimentando la idea de la emancipación americana. En 1810 fundó el Correo de Comercio, un periódico al servicio de la difusión de ideas que favorecieran la creación de un nuevo ordenamiento político y social. Ese mismo año fue designado vocal en la primera Junta de Gobierno. Durante las guerras por la independencia de Argentina, fue una figura fundamental, actuando como líder intelectual, político y militar. Lideró el Ejército del Norte, logrando victorias clave en las batallas de Tucumán en 1812 y Salta en 1813, y organizando el éxodo del pueblo de Jujuy, en donde ante la superioridad enemiga ordenó a todos sus habitantes retirarse hacia Tucumán, quemando recursos para evitar que los realistas se abastecieran. Uno de los momentos más destacados de la biografía de Belgrano se produjo en 1812. Preocupado por adoptar símbolos identitarios que unieran a los habitantes locales, creó la bandera argentina, que fue enarbolada por primera vez en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812. La viruela era una amenaza constante y devastadora en el Buenos Aires colonial, con brotes significativos previos en 1789 y 1793. En 1804, la ciudad había sido nuevamente escenario de una grave epidemia de viruela. El origen de este brote estuvo ligado en gran medida al tráfico de esclavos que introducía enfermedades en condiciones de extrema precariedad y a la falta de higiene en una ciudad que crecía sin infraestructura sanitaria adecuada. La enfermedad, altamente contagiosa y mortal, se propagó con rapidez entre una población vulnerable y sin recursos médicos eficaces, lo que facilitó la aparición de nuevos brotes. Una nueva epidemia alrededor de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata fue también un acontecimiento sanitario y social crítico enmarcado en el contexto de la Revolución de Mayo, movimiento impulsado, entre otros, por Belgrano. La enfermedad altamente contagiosa y mortal azotó a la población en un momento de gran inestabilidad política, obligando a las autoridades coloniales y luego a las criollas a tomar medidas sanitarias drásticas como la creación de lazaretos, la restricción de la circulación y la prohibición de reuniones multitudinarias. Se registraron entonces situaciones críticas de hacinamiento, afectando especialmente a la población esclava e indígena, lo que aceleraba el contagio. El miedo imperaba, llevando a medidas desesperadas
y al aislamiento de los enfermos. La vacuna contra la viruela desarrollada por Edward Jenner en 1796 era una novedad mundial. Había llegado al Río de la Plata apenas unos años antes, alrededor de 1805. Belgrano, quien siempre estuvo atento a los avances científicos de Europa, entendió de inmediato que esta invención era vital para el desarrollo de la nación. En 1810, al partir en campaña, Belgrano ordenó vacunar a los grupos más necesitados y, según crónicas, él mismo decidió no vacunarse en ese momento para no privar de una dosis a quienes estaban en mayor riesgo. El hecho histórico puntual ocurrió durante la expedición al Paraguay en 1811. Belgrano se encontraba acampando con sus tropas en Tacuarí cuando notó que la viruela estaba causando estragos no solo en la población de San Nicolás de los Arroyos, sino que amenazaba a su propio ejército. Sin salud no había victoria posible. A falta de médicos suficientes en el frente de batalla, el general decidió tomar el asunto en sus propias manos. Llevaba consigo vacunas, fluido vacuno conservado en vidrios, desde Buenos Aires. Ordenó la vacunación obligatoria de todos los soldados que no hubieran tenido la enfermedad y ante la escasez de personal sanitario, el propio Belgrano tomó la lanceta y comenzó a vacunar él mismo a varios de sus soldados y a niños de la población local, enseñando a otros oficiales a hacer lo mismo para acelerar el proceso. Belgrano veía la salud como una cuestión de Estado y de moral. Tras realizar la vacunación masiva, escribió a la Junta de Gobierno en Buenos Aires con una frase que resume su filosofía humanista. La conservación de la existencia es el primero de los bienes. Me he visto en la necesidad de hacerme facultativo por humanidad y he vacunado a cuantos se han presentado. Logró contener un brote que podría haber diezmado a su tropa antes de la batalla y estableció un precedente en el que los líderes militares argentinos debían velar por la integridad física de sus hombres más allá del combate. Este episodio demuestra que Belgrano no era solo un estratega militar, sino un estadista ilustrado que priorizaba la educación y la ciencia como motores de la libertad. Ya en 1810 había redactado en su periódico «Cada parroquia tendría un médico para los pobres, viviendo en ellas, y no necesitarían muchos de aquellos ir a los hospitales, hallando quien los atendiese en sus propias casas, de que no sacaría pocas ventajas la humanidad». Asimismo, publicó diversos artículos sobre medicina, utilizando sus escritos para fomentar la vacunación como método para evitar el mortífero veneno de la viruela destruidora. En esa época, Saturnino Segurola, un sacerdote apoderado del gran vacunador, era pionero en la vacunación contra la viruela, pues a partir de la epidemia de 1804 se dedicó a aplicar la vacuna traída desde Brasil a pesar de las resistencias iniciales de la población. Vacunaba gratuitamente, incluso bajo un árbol de timbó en la quinta de su hermano en Caballito, Buenos Aires. En 1813, la Asamblea, impulsada por figuras como Belgrano, respaldó la labor de Segurola, consolidando la vacuna como una política de Estado, al nombrarlo responsable del sistema público de vacunación, encargándose de conservar el fluido vacuno y distribuirlo por las provincias. Manuel Belgrano, consciente de la importancia de la salud pública, fue un gran admirador de la obra de Segurola. En su periódico, en 1810, destacó la constancia y filantropía del sacerdote por cargar con la insoportable carga de conservar el indicado fluido y vacunar a cuantos se le presentasen. En 1815, al volver de su misión diplomática, Belgrano escribió al sacerdote para que mandara vacunas a un diplomático estadounidense,
y de esa manera promover y dignificar el arduo trabajo de este presbítero. Un fragmento de ese epistolar expresa lo siguiente: es preciso que usted me haga el gusto de mandar la vacuna de cuantos modos pueda y con la mayor seguridad a Mr. Thomas Sumter, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de Norteamérica, cerca de esta corte, Río de Janeiro, insinuándole que yo le he hecho este encargo con todo encarecimiento. Este sujeto que nos ha distinguido a no poderse más, desea hacer experiencias por sí mismo en este país con la vacuna verdadera, por cuanto los médicos aseguran que degenera muy prontamente en viruela. Y puesto que usted puede proporcionársela, espero que me dará esta satisfacción que agradeceré muy mucho. Con esto se evidencia la visión de Belgrano sobre que la vacunación debería ser universal, ya que la promovió también en otras tierras. En resumen, Segurola fue el brazo ejecutor técnico y entusiasta de la vacuna, mientras que Belgrano fue un impulsor intelectual y político que promovió su labor desde el periodismo y la dirigencia revolucionaria. El general falleció en su ciudad natal, Buenos Aires, el 20 de julio de 1820, en edema generalizado, aunque desconocemos su causa. En su lecho final fue examinado por el médico escocés Joseph Redhead, que lo atendió en su casa. Al no poder pagarle por sus servicios, pues en ese momento estaba sumido en la pobreza, Belgrano quiso darle un reloj como pago. Ante la negativa del galeno a cobrarle, Belgrano tomó su mano y puso el reloj dentro de ella, agradeciéndole por sus servicios. Se trataba de un reloj de bolsillo con cadena de oro que el rey Jorge III del Reino Unido le había obsequiado. Fue amortajado con el hábito de los dominicos, tal como era costumbre entre los terciarios dominicos de los que formaba parte. Sus restos descansan en el mausoleo de Manuel Belgrano en el convento de Santo Domingo, en Buenos Aires.